Ok, chicos, entonces, ¿qué tal? Muy buenas noches, ante todos. Gracias por su amable espera. Y bueno, en esta parte pues hablaremos acerca del tema el penúltimo tema del curso de biología en nuestra facultad, que es traducción, mutaciones y regulación genética. Pues de por sí es un temita no tan complicado que la transcripción, pero vamos a tratar de recordar acerca de los procesos de transcripción en la célula. ¿Ok? En las células eucariotas, más que todo, cómo es que las bacterias también interactúan, cómo es que en nuestro cuerpo ocurren ciertas mutaciones, ¿bien? Y cómo es que se producen los síndromes o algunas enfermedades mutagénicas. Bien, entonces empecemos con esta primera parte. A ver. Entonces, chicos, nosotros sabemos que en principio, pues el dogma de la biología nos indica lo siguiente, que gracias a una molécula de ADN, esta molécula de ADN, gracias al proceso de, chicos, ¿de qué? ¿Qué proceso? Para que se transforme en una molécula de ARN. En el chat, porfa. Transcripción, perfecto. Pero la otra pregunta es, ¿qué enzima se encarga de transformar literalmente el ADN en una molécula de ARN mensajero, o ARN? ¿Qué enzima o qué molécula se encarga de transformar el ADN en una molécula de ARN? Esta puede ser preguntita de examen, por ejemplo. La ARN polimerasa. Perfecto, Alessandra. Muy bien. La ARN polimerasa. ¿Ok? Entonces, una vez que el ADN entra en replicación, se divide en dos hebras, dos cadenas. Una hebra, ¿ok? Se va a transformar mediante la transcripción o la ARN polimerasa en una molécula de ARN. Bien, esta molécula de ARN pasa por un proceso para sintetizar proteínas. ¿Cómo se denomina ese proceso? Perfecto, la traducción, muy bien. ¿Ok? Entonces, el paso del ARN, de las moléculas de ARN mensajero, hacia la síntesis de proteínas, se va a denominar traducción, del cual hablaremos pues el día de hoy. Entonces, de acuerdo a esta imagen, nosotros vamos a poder identificar una cadena de ADN, ¿ok? Esta cadena pasa por un proceso de transcripción, ¿cierto? ¿Para qué? Para transformarse en una molécula de ARN. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Es que ¿dónde ocurre literalmente la síntesis de proteínas? ¿Dentro del núcleo o fuera del núcleo? ¿Dónde ocurre la síntesis de proteínas? Perfecto. No es dentro, es fuera del núcleo, ¿cierto? En el citoplasma, muy bien. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Qué organela, así lo vamos a considerar, qué organela se encarga de la síntesis proteica? Fuera del núcleo. Los ribosomas, muy bien chicos, los ribosomas. Bien, entonces, es bien sencillo hablar de esto, ya que la transcripción se produce dentro del núcleo, y la traducción, ¿dónde se produce? Fuera del núcleo. Entonces voy a colocar aquí, traducción, ¿no? En el citosol, en el citoplasma, como quieran denominarlo. Bien, entonces creo que todo claro hasta el momento. Continuemos. Si tienen alguna pregunta, chicos, normal pueden escribir al chat, voy a estar atento, ¿ok? Para poder ayudarlos de la mejor manera. Entonces, bien sabemos, pues, que los seres humanos, en realidad, pues, al igual que las células procariotas, probablemente, componemos, pues, de un código genético, ¿ok? Entonces, el código genético la podemos encontrar en células eucariotas y en células procariotas, ¿ok? Entonces, encontraremos, pues, de acuerdo a la traducción, 4 bases nitrogenadas, ¿bien? ¿Y por qué aquí encontramos la letra U? ¿Por qué no encontramos la letra T si estamos hablando de código genético? Algunos creen que es el ADN. ¿Por qué? ¿Por qué es el ADN? No. Al contrario. Cuando hablamos de uracilo, estamos hablando del ARN. ¿Y el ARN en qué proceso participa? En la traducción, el tema del día de hoy. ¿Ok? Entonces, ARN. Bien, perfecto, Alessandra y Nayeli. Muy bien. Entonces aquí vamos a encontrar pues estos 4 componentes base. Bien, entonces, por ejemplo, encontramos 4 pues bases nitrogenadas. 4 bases nitrogenadas
por 4 por 4. ¿Cuánto es, chicos? Este pequeño cálculo. Al encontrar 4 bases nitrogenadas, perfecto, ¿no? 64. Eso quiere decir que, de acuerdo a estas 4 bases nitrogenadas, de la cual pues recordemos que un codón equivale a 3 bases nitrogenadas, que puede ser adenina, ¿no? Uracilo y guanina, ¿ok? Y como son 4 bases nitrogenadas, vamos a encontrar aproximadamente 64 combinaciones. Bien, y ahí lo menciona, ¿no? Pues los nucleótidos en el ARN mensajero se unen en palabras de 3 letras, codones. Estas 3 letras serán un codón, ¿ok? De las cuales se van a obtener aproximadamente 64 combinaciones, es decir, 64 codones, de los cuales, pues, los 64 codones serán, pues, suficientes para poder codificar. En realidad serían 22 aminoácidos, ¿ok? Aminoácidos esenciales. No, perdón, aminoácidos específicos. Ya aquí, bueno, no sé por qué lo mencioné 20 aminoácidos diferentes, pero bueno, de las cuales, pues, en ese caso de los 64 codones que vamos a encontrar, muy importante, típica de examen, 61 codones, en ese caso, especifican algún aminoácido. Pero, ¿qué ocurre? Encontraremos 3 codones especiales. ¿Cuáles son? El UAA, UAG y el UA. ¿Y estos qué van a representar? ¿No? Que son codones stop. Cuando ocurre la síntesis proteica, la síntesis de aminoácidos, siempre tiene que culminar en una de estas 3 combinaciones. ¿Ok? La síntesis de un aminoácido no puede culminar si no encontramos el UA, el UAG o el UGA. ¿Ok? Sí o sí tiene que terminar en estos 3 codones. Bien. También encontraremos un codón de inicio, que es el AUG. ¿Ok? Este AUG, pues en este caso va a brindar la síntesis de la metionina, que es el primer aminoácido que se va a sintetizar. Entonces encontraremos que cada codón pues, va a codificar para un solo tipo de aminoácido. Bien, entonces en la imagen, en la parte derecha, encontraremos pues 3 letras, aquí aparecen, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del A, U, G, ¿qué aminoácido nos representa, chicos? La metionina, perfecto, ¿cierto? La metionina. Entonces aquí tenemos un aminoácido, metionina. Muy bien. ¿Ok? Entonces, esta metionina, que puede ser el aminoácido número 1, se une pues a la leucina, isoleucina, etc., 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 hasta formar una proteína. Y sabemos nosotros, por temas ya pasados en realidad, que la proteína tiene una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esto ya lo saben muy bien, a los chicos que están en los repasos. Bien, entonces estas son las combinaciones que encontraremos dentro del código genético. Bien, entonces para recordar un poquito, pues aquí tenemos un pequeño repaso, un pequeño reencuentro de lo que es el dogma de la biología, ya que en principio encontraremos que el ADN se va a replicar. Es lo primero que hace. Se replica, se abre, ¿no? Gracias a las topoisomerasas, a las helicasas, proteínas estabilizadoras, etc., etc. ¿Para qué? Para formar literalmente pues una cadena molde. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en la replicación. Pero en esa replicación lo que se busca es obtener códigos genéticos iguales. Es por eso que primero llega un pre-ARN mensajero. Este pre-ARN mensajero, que se encuentra libre dentro del núcleo, ¿qué ocurre o qué pasa? Va a copiar toda la información genética de esa cadena. ¿Ok? Va a copiar toda la información genética, ¿para qué? Para después llevarlo, aquí está, hacia afuera. ¿Ok? Y lo lleva hacia afuera, pues mediante los procesos de exportación nuclear, mediante los poros nucleares, que son estos, que lo conocen. Y este ARN mensajero, ¿qué ocurre? ¿Con quién se une, chicos? Con el ribosoma. Aquí está. Entonces, este ARN mensajero se une al ribosoma, ¿bien? En forma de codones, o en forma de codón. Bien, aquí arribita vamos a encontrar los ARN de transferencia. Recuerden, ¿qué más podemos encontrar en el ribosoma?
¿Cuántas unidades tiene el ribosoma? Tiene dos, perfecto, muy bien. ¿Y cuánto es el grado de fragmentación o las unidades, ¿no? Mayor y menor en de los ribosomas en las células eucariotas? Su grado de fragmentación. Así pueden colocar en el examen. Algunos van a estar en plan, ¿qué? ¿Eso qué es? Segmentación, fragmentación. Las eucariotas tienen una subunidad mayor que equivale a ¿cuánto? ¿A? ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto? En ese, ya en ese. Más fácil, más fácil. Ya listo. Más fácil. A ver, 60S, perfecto. La unidad mayor es 60S. ¿Y la menor cuánto es? Muy bien, 40S. Perfecto. ¿Y las procariotas? Las procariotas, ¿cuánto tienen? 50 y 30S, perfecto, muy bien, ya estamos oyendo muy bien. 50 y 30S, no son más pequeños, ¿ok? Esto es lo que encontraremos pues en la unidad mayor y menor de las células procariotas. Una pequeña diferencia, por ejemplo, en los procesos de traducción. Si es que les preguntan, ¿no? Por ejemplo, en su informe, ¿cuál es la diferencia en el proceso de traducción entre células eucariotas y procariotas? Ah, el grado de fragmentación, segmentación, ¿no? Que encontraremos en la unidad mayor y menor del ribosoma. ¿Por qué? Porque el ribosoma en las células eucariotas es más grande que en las procariotas. Bien, ¿qué más encontraremos? ¿No? Los ARN de transferencia, que son estos. ARN de transferencia, ¿por qué? Porque literalmente están transportando aminoácidos. Bien, debajo vamos a encontrar a los famosísimos. ¿Alguien me puede mencionar cómo se denomina? Si abajo tenemos un codón, lo de arriba, ¿cuál será? ¿Cómo se va a denominar? Un anticodón, muy bien, por ahí creo que ya lo mencionaron. Un anticodón, ¿cierto? Entonces, este anticodón se une al codón, ¿no? Se van a sintetizar, ¿no? Timina, adenina, uracilo, porque es ARN, literalmente, recuerden. Lo de arriba es ADN, lo de abajo es ARN. ¿Qué más? Citosina, guanina, muy bien. Acá se sintetiza, ¿no? El primer aminoácido. Aquí vemos AUG, literalmente, ¿cierto? Aquí se está sintetizando el primer aminoácido, AUG. Bien, entonces esto ya les iré explicando, pues, más adelante para que vayan conociendo un poco más acerca de la traducción. Continuemos. Bien, entonces un poquito de práctica, ¿no? Para ir avanzando, pues, esta parte. Nosotros encontraremos ciertas alteraciones genéticas, ciertas mutaciones. Pueden ser mutaciones de tipo de elección, sustitución, adición, mutaciones conservativas, ¿no? Semiconservativas, o tal vez no conservativas, en el cambio de marco de lectura, ¿ok? Bueno, de la cual hablaremos más adelante, pero quiero que más o menos vayan entendiendo una pequeña idea. Por ejemplo, aquí encontraremos una timina. Bien, una timina, una citosina, una guanina, ¿qué más? A ver, una citosina, una timina, una adenina, y bueno, tres timinas, ya porque ya me cansé. Mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Estas bases nitrogenadas, literalmente, ¿dónde la encontraremos? En el ADN. Muy bien. Pero ¿qué ocurre con este ADN? Está entrando en proceso de transcripción. Entonces, un poquito de la práctica. Estas bases nitrogenadas, cuando pasan al proceso de transcripción del ADN al ARN, ¿cómo será pues la composición? De izquierda a derecha. ¿Cómo podemos ¿no? Transcritos? Encontrar estas moléculas transcritas. ¿La timina con quién se une? Para empezar, si estamos hablando del ARN, con la adenina, ¿cierto? Muy bien, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, ¿cierto? Igual, citosina, guanina, timina,
en ese caso pues adenina, y la adenina ¿con quién se une? ¿Por qué con con el uracilo, chicos? ¿Y por qué no con la timina? ARN, perfecto, muy bien, no lo pensaron dos veces, ¿cierto? Esta adenina se une al uracilo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ARN. Ya estamos hablando de la transcripción. ¿Ok? Entonces la timina se une con la adenina, de igual manera aquí la adenina, después la adenina. Muy bien. Aquí tenemos la transcripción, de acuerdo pues a estos pares, estas bases nitrogenadas. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre después que encontremos este ARN mensajero? ¿Qué va a pasar? Entraremos a la fase de traducción. ¿Ok? A la fase de traducción. ¿Y qué ocurre en la traducción? En este caso, pues simple. Recordemos, ¿no?, que un codón equivale, pues en este caso, a 3 bases nitrogenadas. Entonces, en la traducción, en la síntesis proteica, primero agarraremos un codón. Un codón, como les mencioné, equivale a 3 bases nitrogenadas, que es el AAG en este caso. Y yo les pregunto, ¿qué aminoácido corresponde al AAG? Guíense porfa del cuadrito de la parte derecha. Bien, aquí tenemos la letra A, otra letra A, ¿y quién falta? La letra G. ¿A qué aminoácido corresponde el AG entonces? A la lisina. Perfecto, por ahí Nicole me decía porque no cumple la ley de Chargaff. Muy bien, no cumple la ley de Chargaff. Eso lo expliqué también en la clase pasada. Bien, entonces, este AG compone, aquí está, a la lisina. Muy bien. Voy a colocar en siglas en inglés. Ya, continuemos. La letra CGA, ¿qué aminoácido pues nos va a sintetizar? El CGA. A ver, C, G y la letra A. Perfecto. ¿Qué aminoácido? La arginina. Arginina es buena, arginina. ¿Ya? La arginina. Perfecto, la arginina. Después, ¿qué encontraremos? A ver, vemos por aquí un UAA de frente. El UAA es un codón. ¿De qué tipo? ¿Qué aminoácido? No tienen que buscar en el cuadrito necesariamente porque es perfecto, Nayeli. Es un codón stop, ¿cierto? Esto es stop. Voy a cambiarle otro color para que nunca se olviden. Ok, entonces este es un codón stop. Aquí, ¿no? Básicamente ocurre pues la terminación de la síntesis de aminoácidos. Bien, se va a hidrolizar, ¿ok? Para que se corte esta cadena peptídica, polipeptídica, y luego pues formar una proteína primaria. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre de forma pues regular, de forma normal. Bien, pero ¿qué ocurre si nosotros, por A o B, entramos por ejemplo, no sé, vamos a Chernobyl, ¿no? Se nos ocurre ir a Chernobyl y de repente, ¿no?, encontramos muchísima radiación. ¿Y qué es lo que hace la radiación naturalmente? Altera nuestra composición genética, altera nuestros genes. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que esta es nuestro ADN, porque por ahí estamos empezando, va a cambiar. Entonces la letra G, que es una base nitrogenal a guanina, entra en un cuadro de mutación por sustitución. Esta guanina se intercambia por una adenina, supongamos. Y ahora yo les pregunto, ¿la composición del ARN sería igual o cambia? Va a cambiar, perfecto. ¿Y por qué aminoácido? ¿Por qué? No, perdón. ¿Por qué base nitrogenada va a cambiar? ¿Ahora será la letra C? ¿O qué letra será? Perfecto, será un uracilo. Muy bien. Entonces, yo les pregunto, chicos. AG, perfecto, lisina. ¿UGA va a corresponder al aminoácido arginina? No, perfecto. Esto ya no va, porque ya cambió la composición. ¿Cierto? Sería, en ese caso, un codón stop.
Entonces, ¿qué estamos identificando aquí? Una mutación de tipo no conservativa. ¿Qué más? ¿No? Un error de cambio de lectura. ¿De qué tipo? De sustitución. No es ni adición ni elección, ¿ah? Porque aquí lo que está cambiando es una base nitrogenada. No se están agregando ni eliminando. Están sustituyéndose. Están reemplazando. Entonces vemos que lo normal sería que termine, ¿no? Por aquí, en un 100%. Bien, pero ¿qué ocurre? Aquí estaría terminando en un 80%. Y claro, es una mutación. Puede como que producir alteraciones o de repente no, porque de por sí el término mutación no es necesariamente pues malo, ¿no? Nosotros nos encontramos en plena mutación, en pleno cambio evolutivo, ¿cierto? ¿Ok? Desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Bien, así que la mutación de cierto modo es un proceso normal. Sin mutación no habría evolución. Sin estos cambios genéticos no habría evolución, no habría especies. ¿Ok? Entonces, ¿quedó clara esta partecita, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Alguien ya voló por ahí? No lo sé. ¿Me podrían confirmar, porfa? Todo está quedando claro, todo está quedando ok. A ver, todo claro, Nayeli, perfecto. ¿Qué opinan los demás, chicos? Me confirman todo claro, me dice Alessandra. Muy bien. ¿Qué opinan los demás, porfa? Opinen todos. Para hacer que no están durmiendo. Perfecto, entonces continuemos. Bien, vamos a continuar. Una de las características que tiene el código genético es que es redundante, degenerado redundante. ¿Por qué? Porque un solo aminoácido, ¿no? Es codificado pues, por más de un codón, ¿cierto? A excepción pues, de la metionina y el triptófano. Ellos no van a redundar. ¿Y por qué la metionina no redunda? Yo les pregunto, chicos. ¿Por qué la metionina no redunda? ¿Por qué? Porque solamente tiene un solo codón, que es el AUG. ¿Tiene más de un codón? No lo tiene. Por eso no puede ser redundante, ¿cierto? Por esa razón aquí mencionan que a excepción pues, de la metionina y el triptófano, ¿cierto? No son codificados por más de dos. Perfecto, Nicole, ¿no? Porque tiene un codón específico. Muy bien. ¿Ok? Entonces, van a existir 20 aminoácidos, 22 en realidad, de los cuales pues encontraremos dos tipos. Otra preguntita de su informe, esenciales y no esenciales. Muy bien. Y 61 codones, pues, con sentido. ¿Por qué con sentido? Porque tres codones, recordemos. ¿Quiénes eran, chicos? Tres codones eran stop. ¿Pero cuáles eran? Era el UA, el UGA, ¿y quién más? UA, UGA, ¿y quién más? Falta uno. A ver, los leo. Los leo. El UAG, perfecto, ¿no? El UAG. UAG, muy bien. Entonces, esto encontraremos, ¿no? Con respecto a los codones stop. Entonces, todos estos hechos se van a explicar mediante la hipótesis del bamboleo. El bamboleo, ¿no? El equilibrio, pues simplemente es hablar de una tercera base nitrogenada, que si esa tercera base nitrogenada tiende a cambiar, tiende a alterar todo el codón. ¿Ok? Tiende a cambiar, pues, la estructura de un aminoácido. O sea, si al principio fue una lisina, si ese último codón cambia, se puede convertir en una lisina, perdón, en una asparagina, ¿ok? En una fenilalanína, una tirosina, en una pues cisteína, ¿ok? Así. Bien. Entonces, en el RNA de transferencia, pues se puede reconocer más de un codón, el cual ya les explicaré más adelante. Entonces, ¿qué nos menciona la hipótesis del bamboleo, el Google?
¿no? El equilibrio que existe en esta base de codones. Que primero, ¿no? Y en la segunda posición del codón, ocurren apareamientos estrictos, ¿no? Aquí, en el primer codón y el segundo, todo se mantiene igual, ya para empezar. Mientras que en la tercera posición del codón, de cierto modo, pues se puede ver alterado. Y esta alteración puede cambiar la composición de todo en ese caso, de todo el codón. Por ejemplo, abajo estamos viendo, ¿no? Si la G cambia por A o B, lo de abajo también cambiará. Y si lo de abajo cambia, por ejemplo, se convierte en un uracilo. Porque arriba encontramos probablemente, no sé, otra base nitrogenada. Entonces, al encontrarse, aquí está, un GSU, por ejemplo, ¿qué aminoácido va a producir? La alanina. De igual manera, si se produce un GSC, también será alanina. Entonces, sea cual sea la composición de, de esa tercera base nitrogenada, el aminoácido puede ser igual, o probablemente puede ser distinto. Bien, a eso es lo que se refieren pues a la hipótesis del bamboleo. Nada más, aquí no hay mucho, mucho flor, la verdad, pero bueno. La segunda característica es que es universal, porque todos los seres vivos, procariotas y eucariotas, utilizamos el mismo código genético, ya para especificar pues, los mismos aminoácidos. Pero existen algunas diferencias entre el código genético universal y el de las mitocondrias, porque bien sabemos que el ADN mitocondrial es heredado por parte de quién, del padre o de la madre. ¿Alguien puede responder esto, por favor, chicos? El ADN mitocondrial era heredado por la madre. Muy bien. La madre. Ok, es un aminoácido, perdón, es un ADN pues especial. Bien, es un ADN especial, entonces tendrá su propio código genético, recuerden esto. Entonces, de manera universal, en el ADN nuclear, bien, ADN nuclear, encontraremos el codón UGA que representa un codón stop. Pero ¿qué ocurre en el ADN mitocondrial? En mamíferos, este UGA representa triptófano. Invertebrados, triptófano. Levaduras, triptófanos. ¿Ok? Mientras que otro codón, el UAA, por ejemplo. El UAA en el código universal representa, o el AUA, perdón, la isoleucina. Esto de manera normal en el ADN nuclear. Pero ¿qué ocurre en el ADN mitocondrial? En mamíferos produce metionina, invertebrados metionina y levaduras metionina. Bien, esa es la diferencia entre el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Son ADNs distintos. Bien, bueno, continuemos. Otra característica es que el código genético no es sobrelapado. ¿Por qué? Porque cada código o cada codón es leído una sola vez de manera continua en marco de lectura. Es como si fueran libros. Un libro pues no tiene pausas, no tiene una hoja en blanco y continúa la otra, no. Un libro es continuo. O alguna vez han visto una hoja encima de la otra, ¿cierto? Entonces, de por sí, el código genético pues no es sobrelapado, no está uno encima del otro. Entonces aquí vemos, número uno, ¿no? Pues un codón, perfecto, otro codón y otro codón. Aquí no hay espacios, no hay espacios, no hay espacios. No están uno encima del otro, por ende, el código genético no es sobrelapado y es continuo. Bien, encontraremos pues un inicio, que es la metionina o el AUG, y un final, que puede ser el UGA. También, ¿quién puede ser, chicos? Vamos repasando un poco. El UAA y el UAG. Cualquiera de los tres. Bien, entonces ya sabemos, el código genético no es sobrelapante y continuo, aquí está. ¿Es sobrelapante? Pues no, no están uno encima del otro. No es, ¿contiene comas? ¿Contiene puntuaciones? Tampoco. Es continuo. Bien, esto también tienen que recordar. Bueno, ahora sí empecemos de lleno, pues con respecto a la traducción del ARN. Pues ya sabemos que el ADN lo que hace en principio es la replicación. El ADN se replica en dos hebras, en dos cadenas iguales. ¿Para qué? Para entrar en transcripción. Gracias a la ARN
polimerasa. Muy bien. Esta ARN polimerasa, ¿no?, hace que esta molécula o esta cadena molde del ADN se transforme en una cadena de ARN mensajero, y este ARN mensajero sale, sale del núcleo, perdón, para encontrarse con el ribosoma, ¿ok? Mediante el proceso de traducción. Y en el ribosoma ocurre la síntesis proteica. Bien, entonces la traducción es la síntesis de proteínas utilizando pues la información contenida en la molécula de ARN mensajero. ¿Y dónde se lleva a cabo? En el citoplasma celular. Bien, si por A o B en el ejemplo, en el examen los coloca, la traducción del ARN se da en el núcleo celular, eso es falso. Se da fuera de la célula, también es falso. ¿Dónde se da? En el citoplasma celular. O tal vez si le colocan, se da en las organelas, por ejemplo, se da en la parte de Golgi, es falso. ¿Dónde se da? En el ribosoma, para que nunca lo olviden. O tal vez le colocan pues lisosoma. Le colocan pero el lisosoma no tiene nada que ver aquí. Así que mucho ojo con esto, es ribosoma. Bien, ribosoma. Bien, entonces, aquí también un poco lo mismo. La transcripción, ADN, ARN. El ARN pues es una información copia, ¿cierto? Y que por el proceso de traducción se convierte en una proteína. A ver, en las procariotas la transcripción y la traducción ocurren, eso es cierto, claro. En las procariotas, al no tener un núcleo específico, ¿cierto? Tienen pues un núcleo falso. El ADN se encuentra en el citoplasma. Claro, tanto la transcripción como la traducción en las células procariotas o en las bacterias ocurre pues a nivel citoplasmático, porque no tienen un núcleo verdadero, a diferencia de las células eucariotas. Buena acotación, está bien. Esto me parece muy bien eso. Bien, entonces continuamos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una ARN pues ribosomal, ¿no? En el ribosoma encontraremos hasta 3 tipos: ARN ribosomal, ARN mensajero y el ARN de transferencia. Este ARN pues ribosomal se asocia pues con las proteínas, ¿no? Va a formar la estructura de los ribosomas, ya que encontraremos 2 subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Encontraremos en realidad 3 espacios, ya, pero por fines didácticos aquí vamos a abordar solamente 2 espacios, que es en ese caso el espacio A, el espacio aceptor y el espacio P, espacio peptídico, ¿ok? Donde ocurren estos procesos. Entonces, ¿quiénes se van a unir específicamente pues a estos espacios? Serán los ARN de transferencia. Ellos se unirán gracias al anticodón. ¿Para qué? Aquí encontramos un aminoácido, por ejemplo. Este es un aminoácido, ¿ok? Entonces, ellos se unen, ¿no? Unen el anticodón con el codón ¿de quién? Del ARN mensajero. Y aquí está, aquí están intercambiando, están sintetizando ya aminoácidos. Auge, bueno, con iniciador. Entonces, en la parte derecha vemos la estructura del ARN de transferencia. Pues tiene la estructura de un trébol, así también la reconocen. Debajo encontraremos el anticodón, en la cual será pues, o encontraremos el sitio de unión del ARN mensajero. Claro, este anticodón se une, ¿a quién? Al codón. Nada más. Encontraremos un extremo 5', bien, va así, luego termina por acá, por arribita. En el extremo 3', encontraremos el sitio de unión del aminoácido, importante, porque aquí, ¿quién se va a unir? Por ejemplo, la metionina. Aquí se unirá la metionina, aquí arribita. Bien, vayan recordando porque aquí veremos pues circulitos, triangulitos. Antes que me pregunten, ya, esos son aminoácidos. Bien, será el sitio de unión de los aminoácidos. Siguiente, en la imagen, en la parte inferior derecha, encontraremos pues un centro P, un sitio péptido, ¿cierto? Pero todo esto en la subunidad menor, o sea, debajo. Aquí está, lo que está debajo, aquí es donde ocurre pues ese intercambio de bases nitrogenadas. Un centro A o un centro aceptor, ¿ok? Es importante, pues en el ARN mensajero encontraremos pues la famosa caperuza.
Bien, que va a proteger, va a actuar como una llave. Esto creo que los comenté en la clase pasada, ¿cierto? Cuando ocurría la maduración del ARN, íbamos a encontrar un extremo, ¿no?, en la parte izquierda, que es la caperuza, un sitio CAP, y en la parte derecha, ¿no?, un sitio A, poli A, que era una cola A, una cola de adeninas que iban a proteger, pues bueno, de la hidrólisis de este ARN mensajero. Eso también les mencioné. ¿Y qué más encontraremos en el ARN mensajero? Pues un auge, que es un codón iniciador. Bien, entonces, ¿cómo inicia todo esto? Pues sencillo. Número uno, tenemos que aquí está nuestro ribosoma, nuestra subunidad menor, ¿ok? ¿Qué más? El ARN mensajero, aquí está la pequeña línea, muy bien, un sitio A, un sitio P. Aquí podemos encontrar pues ACU, AUG, que es el codón iniciador, pero aquí lo que interesa es cómo es que llega el ARN transferencia. El ARN transferencia llega con su anticodón. Ese anticodón, por obvias razones, traerá consigo un aminoácido. Aquí encontraremos el sitio de unión de un aminoácido. En este caso, ¿quién es el aminoácido de iniciación? La metionina. ¿Ok? Entonces, esta metionina, por obvias razones, se tiene que unir al auge que se encuentra aquí debajo, ¿no? Para activarlo, porque aquí encontraremos tres etapas: iniciación, elongación y terminación, básicamente eso. Bien, entonces en esa etapa de iniciación viene el ARN de transferencia con la metionina para que se una al sitio P, nada más. Ya tenemos la metionina aquí arribita con su ARN de transferencia, ¿ok? En el sitio P. ¿Qué más? También encontraremos un segundo espacio, un espacio aceptor, ¿ok? Entonces, este espacio aceptor puede ser el codón del segundo aminoácido entrante. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a la imagen número 3. Sencillo. Aquí, pues, tiene que ingresar este codón, ¿cierto? Bueno, otro aminoácido de la siguiente manera. Ahora sí, aquí va a participar la subunidad mayor, recién. Ya estamos hablando un poco acerca de la, pues, elongación. Entonces viene otro ARN de transferencia que va a transportar al triptófano. Recuerden, no sé si, claro, por ahí les mencioné que la metionina y el triptófano eran pequeñas excepciones. Viene el triptófano, se une a este pequeño sitio aceptor, al ACU, ¿bien? Y bueno, lo que van a hacer es unirse de esta manera. Entonces, aquí vemos que la metionina, como el triptófano, ya están dentro de sus espacios, espacio A y espacio P. Perfecto. Pero ¿qué ocurre aquí? La metionina tiene que ser transferida al segundo ARN de transferencia. ¿Ok? Entonces lo que hace es transferirse de la siguiente manera. Vemos en la imagen número 6 que el primer ARN de transferencia queda descargado. ¿No? ¿Por qué? Porque la metionina se fue hacia un costadito para unirse al triptófano. Entonces, este segundo ARN de transferencia se queda como un dipéptido. ¿Ok? Porque encontraremos dos aminoácidos. Así de simple. Una vez que este ARN de transferencia queda pues descargado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues simple, seguirá. Aquí está. Este primer ARN de transferencia sale del ribosoma. ¿Y quiénes se quedan en el sitio P? Se queda el ARN de transferencia, se queda el triptófano, se queda la metionina. ¿Y quién viene? El tercer ARN de transferencia, que es la fenilalanina. ¿Ok? Este fenilalanina, que es A o U, dependiendo, pues va a recepcionar como un tercer aminoácido. Se unen, ¿no? Y bueno, pasaríamos a la imagen número 7, en este caso la imagen número 8, ya para finalizar. Y bueno, lo mismo. ¿Qué ocurre con el triptófano y con la metionina? Pues simple, pasarán a la fenilalanina. Una vez que pasa, pues, estos dos aminoácidos van a conformar una ARN de transferencia que quedará como un tripéptido, 3 aminoácidos. Y este segundo ARN de transferencia simplemente se va. Chao. ¿Ok? Entonces, aquí encontraremos, pues, ¿no?, una cadena ya finalmente
Aquí finalmente encontraremos pues una cadena peptídica sintetizada, la metionina, triptófano, fenilalanina, leucina y por último la glicina. Bien, estos por hidrólisis, ¿qué ocurre? Se van a cortar, se cortan, ¿no? Bueno, luego aparece una cadena con stop, se cortan y se van. ¿Se van para qué? Para formar una proteína, nada más. Bien, esto de manera sencilla y simplificada es el proceso de traducción y síntesis proteica. ¿Ok? Entonces, más fácil creo yo, no sé, imposible la verdad. Pero bueno, continuemos. Después encontraremos pues el ribosoma, ¿no? Que el ribosoma es una organela encargada de la síntesis proteica. Tiene dos unidades, una mayor y una menor. Vamos a encontrar, bueno, aquí nos mencionan tres espacios, ¿no? Un espacio A, un espacio P, un espacio de salida. El espacio de salida en algunas literaturas no se considera, ya para no confundirlo demasiado, aunque en las bacterias sí lo vamos a encontrar con mucha frecuencia. Bien, entonces, esos tres espacios, ya les comenté, pues se van a ver complementados por el ARN transferencia. Tiene una estructura primaria, una estructura secundaria, una hoja de trébol, y ya lo saben, en la parte superior, la parte 3', encontraremos la unión de los aminoácidos. En la parte inferior encontraremos un anticodón donde el ARN mensajero se va a unir. Simplemente esto. ¿Ok? Después una estructura terciaria que en realidad esto es un poquito más de flora. Bien, entonces, aquí por ejemplo encontramos la traducción del ARN mensajero en procariotas, ¿no? Una de las etapas de la iniciación, que bueno, al ser procariotas, al ser pues un poco más, ¿no?, más fregaditas, tienden a presentar pues varios sitios de iniciación, ¿no? Hasta 3 sitios aquí aparece. Un solo ARN mensajero tiene hasta 3 sitios. Esto es una de las características por la cual las bacterias se replican rápidamente, sintetizan proteínas rápidamente. Los cuadros de infección, ¿no?, gracias a esto se presentan con, bueno, nuevamente, rápidamente, ¿ok? Entonces, esto es una de las características que tienen las bacterias para ocasionar la enfermedad, ¿no?, en cuestión de minutos, en cuestión de horas, dependiendo, por esta rapidez. Bueno, entonces la traducción en las procariotas, pues la elongación y la terminación, le encontraremos, bueno, lo que les mencioné hace un ratito, lo mismo, ¿cierto? Pero de forma aquí más esquemática. Como número 1, ¿no?, en este caso, tenemos nuestro ARN de transferencia. Perfecto. Un sitio A, un sitio P, un sitio E. Bien, viene pues, aquí está la metionina, ya lo saben. Luego, ¿qué aminoácido viene, chicos? ¿Recuerdan? ¿Qué aminoácido es este triangulito? ¿Cuál era el segundo aminoácido que trae este ARN de transferencia? También les dije esto, chicos. ¿Cuál era? Si retrocedemos, aquí lo vamos a encontrar. Aquí está. Aquí está, en el número 3. ¿Qué aminoácido? Llega, ¿cuál era el segundo, pues, el aminoácido que iba a llegar? El triptófano. ¿Ok? Entonces el triptófano llega, aquí está, según el sitio A. ¿Y qué es lo que ocurre? La metionina pasa al lado derecho, ¿no? Bueno, va hacia su costado. Se une. Aquí está la metionina, el triptófano. Perfecto, están unidos. ¿Y qué ocurre con este ARN de transferencia? Pues simplemente se va. Va hacia el sitio E y se va. Y eso es lo que encontramos en la imagen número 4. Vemos que este ARN de transferencia se va. Ahora ustedes me preguntarán, y oye José, ¿hacia dónde se va? Pues simple, hacia el citoplasma. Bien, este ARN de transferencia se va pues a andar por ahí, ¿no?, por el citoplasma y buscar otro proceso de síntesis proteica. Bien, no se destruye ni nada, simplemente, ¿no?, se va por ahí a buscar otra síntesis proteica. A diferencia del ARN mensajero, el ARN mensajero puede indagar por ahí o tal vez puede hidrolizarse. Bien, otro pequeño datito. Entonces aquí tenemos los 2 aminoácidos. Entonces aquí pues se van a sintetizar más aminoácidos. Llegará pues la isoleucina,
¿no? Fenilalanina, ¿no? Etc, etc, etc. Y aquí está. El número 5 van a formar una cadena polipeptídica, varios aminoácidos, que luego formará una proteína. Nada más. ¿Ok? Esto es lo que ocurre de manera pues más detallada. Continuemos. Entonces encontraremos ciertos inhibidores de la síntesis de proteínas en bacterias, en células procariotas. Por ejemplo, la tetraciclina, que es un antibiótico, obviamente, va a bloquear, pues, en ese caso, la ARN de transferencia, ¿no? Específicamente el sitio A del ribosoma. ¿Ok? Este antibiótico bloquea el sitio A del ribosoma. Por ende, si se bloquea el sitio A, aquí está el sitio A, este es el sitio P, este es el sitio E. Si se bloquea el sitio A, ¿qué ocurre con el ARN de transferencia? ¿Llega o no llega? ARN de transferencia. ¿Llegará para producir más proteínas y que la bacteria pueda replicarse o no? Perfecto, no llega porque se está inhibiendo la síntesis, perdón, el sitio A. Entonces, si no llega, no hay síntesis proteica. Y si la bacteria no sintetiza proteínas, simplemente se muere. No funciona. Y esa es la función de los antibióticos, ¿cierto? Eso es lo que hacen los antibióticos. Evitar que las bacterias sigan replicándose. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo automáticamente empiece pues a producir glóbulos blancos, empieza a destrozarlos. La idea es que nuestros glóbulos blancos sean mayores que la cantidad de bacterias que se encuentran en nuestro cuerpo. Bien, sean más fuertes que la cantidad de bacterias que están invadiendo pues nuestro sistema inmune. Bien, también encontraremos el cloranfenicol, que va a bloquear pues las cadenas peptídicas. Bien, también bueno, de los ribosomas, el sitio P, que básicamente lo mismo, y bueno, lo que va a hacer es inhibir la síntesis de proteínas. ¿Qué más? Otra acción, la cicloheximida, que bueno, también lo mismo, va a evitar pues la translocación, las reacciones en los ribosomas. Unos pequeños datitos, un poco de fármaco por ahí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos, hasta el momento? Para pasar a esta segunda parte acerca de mutaciones en proteínas. ¿Me confirman, porfa? Para continuar las mutaciones en proteínas. Ya, continuemos entonces. En las mutaciones en proteínas, pues, bueno, como lo mencionan en la genética, se denomina pues mutación genética, mutación molecular, mutación puntual, a los cambios que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN. Bien, entonces, estas mutaciones en la secuencia de ADN, o sea, de las bases nitrogenadas, pueden llevar a la sustitución pues, de aminoácidos, lo que les mencioné. Tenemos pues una secuencia de bases nitrogenadas, ¿no? Una timina, adenina, guanina, citosina. Si uno de ellos cambia, por A o B se convierte en una citosina, en la traducción, perdón, en la transcripción, también lo hará, ¿no? Si antes era una adenina por un uracilo, ahora será una citosina por una guanina. Y esto obviamente cambiará pues a otro aminoácido, ¿ok? Bien, entonces, por ejemplo, encontraremos aquí las mutaciones de tipo conservativas. Bien, entonces, estas mutaciones conservativas, como su propio nombre lo indica, ¿no? Están conservando, pero ¿conservando qué? Están conservando los mismos aminoácidos. En estas dos imágenes vemos arginina, arginina, no hay ningún cambio. ¿Ok? ¿De qué tipo? Mutación silenciosa. ¿Por qué mutación silenciosa? Pues existe un cambio en algún nucleótido del codón, pero se codifica el mismo aminoácido. Entonces, por ejemplo, en la parte izquierda vemos una N normal. Timina, citosina, timina, que da pues a la adenina, guanina, adenina. Esto es en el ADN. Entonces, esto baja pues a una molécula de ARN, ¿no? Y no pasa nada. El AGA es la arginina. Perfecto. Pero ¿qué ocurre cuando hay una sustitución de pares de bases?
pero de tipo mutación silenciosa. ¿Qué encontraremos? Que la timina, que está acá, ¿no? Así de manera pues silenciosa, se intercambia por una citosina. Entonces, esta citosina, ¿qué hace, chicos? Ya no hará pues a una adenina, sino dará origen ¿a quién? A una guanina. Pero ¿qué ocurre? Esta guanina, o el AGG, ¿no? Adivinen, ¿qué es lo que hará? Dará origen al mismo aminoácido. Bien, entonces ocurrió pues una sustitución de pares, una mutación silenciosa, sin necesidad de cambiar el aminoácido. Por eso es una mutación conservativa. Conservan los mismos aminoácidos. ¿De qué tipo? Silenciosa. Porque cambian estas bases nitrogenadas, ¿no? Y a pesar del cambio de todas estas bases, el aminoácido se mantiene. No pasó nada, todo normal. Bien, esto en procesos normales. Pero ¿qué ocurre en ciertos procesos patológicos? Pues simple, encontraremos las mutaciones no conservativas. ¿Por qué no conservativas? Simple, porque los aminoácidos serán distintos. En la imagen número 1 se produce arginina, en la imagen número 2 se produce triptófano. Bien, no están conservando los mismos aminoácidos. Entonces, en esta secuencia normal del ADN, vemos timina, citosina, timina. Perfecto. Adenina, guanina, adenina. Muy bien. Esto baja, ¿cierto? Produce arginina, sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre cuando estamos hablando, pues, de una mutación con cambio de sentido o sentido erróneo? ¿No? Por ejemplo, aquí menciona, pues, aparece un nuevo triplete que codifica por un aminoácido de distinto tipo. Entonces, esto quiere decir, pues, en castellano o en español, que esta citosina, ¿qué hace? Se transforma en una guanina, literalmente. ¿Ok? Entonces, esta guanina ya no dará origen, pues, a otra guanina. Sería ilógico. Lo que hacen es cambiar de lugares, cambiar de sentido. Entonces, esta guanina se convierte en una citosina. Esta citosina, bueno, el AK baja, y este ACA ya no dará origen, pues, a la arginina, sino dará origen ¿a quién? Al triptófano. Esta es una mutación de tipo neoconservativa, una mutación con cambio de sentido o sentido erróneo. Bien, simplemente esto. Además, encontraremos pues ciertas mutaciones sin sentido. Bueno, también es una mutación no conservativa, ¿no? Un poco rara, ya que aquí aparece un codón de terminación o stop. Lo que les expliqué pues al comienzo, por ahí, algo similar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que esta citosina cambia por una timina, esa timina por obvias razones cambia a una adenina, y lo que ocurre aquí es lo siguiente, es que esta timina, pues obviamente dará origen en este caso pues a un uracilo en el ARN, a esta adenina baja, y la guanina se mantiene. Bien, aquí encontraremos pues el uracilo en el ARN. Entonces, ya no se dará pues origen, obviamente pues al triptófano, por ejemplo. No, creo que aquí es otro amino, si no recuerdo muy bien. ¿Ya? Sino dará origen ¿a quién? A un codón, el UAG, ya lo conocen, stop, nada más. ¿Bien? Esta es mutación sin sentido. Pero, encontraremos otro tipo de mutación no conservativa, y esta es la más importante, así que ojo con esto. ¿Ok? Entonces, encontraremos las mutaciones con cambio de marco de lectura, pregunta de examen. Acuérdense de esto. Mutaciones con cambio de marco de lectura. ¿Por qué? Porque habrá de tipo inserción. ¿Ok? Es decir, pues se está agregando uno, o agregación, como la quieran reconocer, de elección, la eliminación de una base nitrogenada, una duplicación, bueno, dos bases nitrogenadas que se unen, una inversión o una transposición, ¿ok? O una sustitución, ¿bien? Entonces, todo esto, como lo expliqué al inicio, pueden cambiar el marco de lectura y la posición del codón stop, ¿ok? Lo que les expliqué al comienzo, así que con eso yo creo que están ok para el examen. ¿Qué ocurre en la imagen de la parte derecha? Pues simple, ¿no? Aquí vemos que hay una agregación, bueno, eso es lo que yo entiendo, aquí, ¿bien? O hay una sustitución o transposición, dependiendo. Vemos que la adenina, timina, citosina dan pues timina, adenina, guanina, ¿ok?
a diferencia de la imagen izquierda. Hay un error, pues, pero tremendo. Entonces, aquí encontraremos, ya no encontraremos, pues, por ejemplo, el ACU o el AGA, sino de frente. Aquí ocurre, pues, lo peor de lo peor. Encontraremos el auge, ¿no? Con un sentido erróneo. ¿Y esto qué va a provocar? Un con stop, una parada o terminación. Bien, esto es lo que les expliqué, pues, al comienzo para que se vayan ubicando un poquito en este tipo de mutaciones. Bien, así que esta parte está un poco más sencilla. Y después encontraremos, pues, la regulación génica o genética, ya que gracias a la expresión de un gen, el cual, pues, puede ser provocada por la información codificada en el ADN, es convertida, pues, en un producto funcional que puede ser ARN de proteínas, o sea, transcripción y traducción posteriormente, ya que el genoma de una célula contiene, pues, toda la información para sintetizar miles de proteínas diferentes y moléculas de ARN, ¿ok? Pero no encontraremos, pues, como no todo es color de rosas, siempre existirán, pues, ciertas alteraciones, ¿no? Mutagénicas, ¿no? En nuestros genes, ciertos cambios de marco de lectura, sustitución, agregación, delección, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí, ¿no? Pues encontremos 6 etapas. Esto básicamente es la transcripción, ¿cierto? El ARN, pues, transcrito, el ARN polimerasa, produce una molécula de ARN. Este ARN mensajero lo que hace es salir del núcleo para el proceso de traducción, porque sale. Este ARN mensajero, ¿no? Pues se une al ribosoma para la síntesis de proteínas, nada más, ¿ya? Para no hacer mucho escándalo aquí. Bien, entonces, esto es un poco acerca del surco mayor. También les expliqué, ¿no? Que el surco mayor era importante, ya que en el aspecto, pues, científico o de laboratorio vamos a encontrar las alteraciones genéticas, las vamos a encontrar en el surco mayor, porque también existe un surco menor, pero donde es más visible, pues, identificar ciertas variaciones genéticas en el surco mayor, aquí, lo más grande. Bien, entonces encontraremos cierta regulación génica en bacterias, ¿no? Las bacterias son organismos unicelulares en algunos casos, y requieren regulación de genes para adaptarse a las necesidades ambientales. Aquí encontraremos dos tipos de genes, constitutivos y adaptativos. Bien, entonces para hablarles acerca de esto, voy a explicaros un poco acerca del Operon LAC. Operon lactosa, básicamente lo mismo. Y este Operon LAC, ¿dónde ocurre, chicos? ¿En qué bacteria? ¿Alguien tiene alguna pequeña idea por ahí? ¿Dónde ocurre específicamente el Operon LAC? ¿En qué tipo, bueno, en qué bacteria realmente? Bueno, ¿en qué bacteria encontraremos el Operon LAC? ¿Alguien recuerda un poquito? A ver, el Operon lactosa, también lo recuerdan así. Pues simple, en la E. coli. Bien, en la E. coli encontraremos este operón, que bueno, el operón LAC, en la cual pues vamos a definir ciertos lugares, ciertos sitios específicos, ¿no? Para la producción de lactosa, obviamente. Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos, hasta antes de empezar? Bueno, antes de empezar esta parte, porfa. ¿O todos están ok hasta el momento? ¿Todo está ok? ¿Todo está, pues, muy bien? ¿O tienen alguna pregunta por ahí antes de proseguir? Lo último, pues repetir. Ya, claro, lo que les estaba mencionando acerca de la regulación genética en bacterias, encontremos ciertos genes constitutivos, genes adaptativos, ¿no? Del cual, pues, para explicar acerca de estos genes, tendríamos que hablar, pues, del Operon LAC, porque en el Operon LAC encontraremos el famoso sitio CAP, un gen regulador, un gen promotor, otro gen operador, un gen número 1, gen 2 y gen 3. Ahora les explico, ¿no? Estos 3 tipos de genes que existen.
Entonces continuemos. Bueno, para hablar pues del operon LAC, es necesario pues reconocer que este operón se ve pues requerido por lactosa o de lactosa. Bien, entonces, en un caso específico, si no existe lactosa dentro de nuestro cuerpo, si la bacteria no identifica lactosa, pues simple, lo que se va a activar aquí es el represor LAC. El represor LAC va a actuar como una barrera, y esta barrera va a evitar que la RNA polimerasa actúe como un promotor, va a evitar la transcripción. Si no hay lactosa, no hay transcripción. ¿Ok? Quiero que esto vayan recordando. ¿Qué más? Entonces, si no hay transcripción, en este caso, pues no habrá un operador, no se activarán los operadores. Y si no se activan los operadores, tampoco se van a activar el gen número 1, que es el LAC-Z, el gen número 2, que es el LAC-Y, y mucho menos el gen número 3, que es LAC-A. Entonces, en ese caso, el LAC-Z, que es un tipo de gen, va a codificar una enzima que ayuda pues a dividir a partir la lactosa. Bien, y bueno, en este caso en azúcares pues simples. Y esto por temas de bioquímica, ¿no? Carbohidratos ya lo conocen, que es lo que ocurre cuando la lactosa se divide. Esa es la función del LAC-Z. ¿Qué otra función tiene el LAC-Y? El LAC-Y en este caso va a codificar para otra enzima, ¿no? Que va a permitir la absorción de la lactosa. Bien, bueno, en este caso a través de la membrana celular. Mientras que el LAC-A no tiene una función específica. Tiende a ser pues más sofisticado en realidad. Ya para no divulgar mucho esta parte, o dilatar, perdón. Entonces, estos genes de por sí no se van a activar. ¿Por qué? Porque hay un represor. ¿Y por qué hay un represor? Porque no hay lactosa. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre si encontramos lactosa? Aquí está, en esta imagen, la parte inferior. Si encontramos lactosa, ¿no? Es importante saber que existe un sitio CAP. El sitio CAP, en ese caso, pues, es el sitio de la proteína activadora de catabolitos. El CAP, proteína activadora de catabolitos. Entonces, si hay lactosa, ¿qué encontraremos? La formación de alolactosa. ¿Y cuál es la formación de la alolactosa? ¿No? En ese caso, evitar que el represor LAC pueda bajar. Esa es la función de la alolactosa. Hacer que este represor LAC básicamente no pase, se quede ahí. Bien, entonces, aquí para que exista transcripción, tiene que llegar la ARN polimerasa. Ya saben cuál es la función de la ARN polimerasa. Entonces, esta ARN polimerasa llega al promotor, ¿para qué? Para activar la transcripción. Llega al operador, ¿no? Llega luego al LAC-Z, luego llega pues al LAC-Y, y luego activa el LAC-A. Y ya saben la función de cada uno. Bien, eso es lo que hace cuando existe lactosa. Hay presencia de alolactosa. ¿Cuál es su función? Evita que ese represor LAC pueda bajar. Entonces, en caso de lactosa, vamos a encontrar transcripción, porque aquí está la RN polimerasa, nada más. ¿Ok? En esta segunda parte, ¿no? Pues encontraremos la función de la lactosa. En este caso, pues, por ejemplo, si hablamos de lactosa, ¿no? Pero sin glucosa, ¿qué ocurre? Cuando hay lactosa y no hay glucosa específicamente, vamos a encontrar el CAP, que es la proteína activadora de catabolitos. Bien. Y para empezar, pues esta parte, si hay lactosa, hay alolactosa, y si hay alolactosa, el represor LAC no puede bajar, ¿cierto? Y en ese caso, al haber pues bajas cantidades de glucosa, ¿no? Lo mínimo, habrán pues los famosos CAP, que son las proteínas activadoras de catabolitos. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Si no existe glucosa, existirá bastante cantidad de AMP cíclico. Y ya saben qué es el AMP cíclico. Es un segundo mensajero en parte. ¿Ok? Entonces, al ser un segundo mensajero, ¿qué es lo que hacen? Van a, pues, a transferir o van a llevar, ¿cierto? Este CAP al sitio CAP. Nada más. Lo llevan porque los segundos mensajeros, en este caso el AMP cíclico, ¿no? Lo van a transferir. Este CAP llega al sitio CAP y lo que hace es unirse al ARN polimerasa para la
transcripción. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando existe un CAP, la transcripción pues tiende a ser más rápida. ¿Ok? Antes que me pregunten esto. Bien, entonces recuerden, si hay poca glucosa, habrá mucho AMP cíclico. Y si hay mucho AMP cíclico, el CAP podrá unirse al sitio CAP. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre en el caso de que encontremos lactosa y glucosa? Pues simple, si hay mucha glucosa, habrá poco AMP cíclico. Y si hay poco AMP cíclico, este CAP no podrá unirse, lamentablemente. ¿Ok? Lamentablemente. Entonces, si no se puede unir al sitio CAP, ¿no? La transcripción en este caso será más lenta. Y esto lo podemos explicar cuando, por ejemplo, a veces algunos dicen, oye, voy a tomar pues un batido de fresa con leche. Es un poquito pesado. O yogur, es un poquito pesado, ¿cierto? A diferencia de tomar pues, no, pues leche simplemente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que encontraremos. Bueno, entonces aquí la transcripción en el caso de glucosa y lactosa, pues será menor, porque es más pesadito. Bien, es más pesadito. Nada más. Ya, a ver. Entonces, creo que con esto ya concluiríamos. No sé si tienen preguntas por ahí. A ver. Sí, eso es lo que básicamente trato de explicar aquí. El control negativo de la inducción y represión, lo que les acabo de mencionar. También, la lactosa, los tres tipos de genes, la Z, la G y la A. Esto ya lo saben. Y bueno, en resumen de control transcripcional de bacterias o en bacterias. Y nada, eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No me pueden escribir y gustoso por ayudarnos. Muchas gracias.